gente que hiciese vallado. Es importante esto, hermanos, conocer bien el contexto. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén en ese momento estaba el templo. En ese momento, ahí era el lugar de reunión. El templo era el lugar donde se ofrecían, en el lugar, en el atrio, estaba el altar de los sacrificios. Había tres altares, de alguna manera. El primer altar, diga conmigo, el primer altar, el altar del sacrificio. El segundo altar, en el lugar santo, era el altar de ¿qué? ¿No lo saben? Ya los que están ministrando tenían que saber. De la adoración, donde se ofrecía el incienso. Así que teníamos el altar del perdón, que es el altar del sacrificio, simboliza la cruz. Amén. Y luego teníamos el siguiente altar, el altar de la adoración. Pero había un siguiente lugar donde se ofrecía, que era el lugar santísimo. Allí estaba el arca que representaba la misma presencia del Señor. Entonces, había tres lugares en el tabernáculo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Diga conmigo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Así es también, fíjense, por eso cuando leemos esta palabra, la leemos, debemos entender que en Jerusalén había un templo, diga conmigo, un templo que tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Allí Dios había establecido, escuche, allí Dios había establecido el punto de reunión. Allí Dios había establecido el punto de reunión. Dios nos trajo aquí hace ya unos 4 o 5 meses, estamos aquí en este lugar. Antiguamente habíamos estado en Bufalá. Pero hace unas semanas atrás, ya llevamos bastante tiempo orando en la mañana, comenzamos a orar por las iglesias, por todas las congregaciones. He escuchado a los hermanos, sin que yo les dirija, he comenzado a varias hermanas a escuchar que oran por otras congregaciones. ¿Por qué? Porque el lugar donde Dios quiere que se reúna su pueblo es el lugar donde Él va a descender. Dios está en todos lados, pero hay un lugar donde Él se manifiesta y es donde se le rinde adoración, donde se le pide perdón, donde se le recuerda como Dios soberano. Jerusalén en aquel momento era el lugar donde Dios había establecido. Y por lo tanto Él dice: busqué a un hombre en Jerusalén, busqué a un hombre en el pueblo de Israel, busqué entre ellos a alguien. Y uno dice, cuando ve el contexto, dice: pero si había sacerdotes, había sumos sacerdotes, había levitas, había sacrificios. Sí, pero Dios buscaba a alguien que se presentase ante Él con genuino corazón, que viese la necesidad a su alrededor y pudiese clamar a Dios. Él busca a alguien en este tiempo. Por eso este prólogo, esta introducción para el ayuno. Porque no es ayunar por ayunar, no es ayunar para que me agarre hambre o para bajar un poquito de kilos, como se acerca la fiesta para luego recuperarlos. No, es ayunar con conciencia, con conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca a alguien y dice: y busqué entre ellos. Hombre, Dios busca en medio de nuestras familias gente que clame a Dios, dice, a favor de la tierra, a favor de los que están lejos. Dios busca a alguien en esta mañana. Y esta palabra, mi hermano, escuche, usted no ha llegado por casualidad para escuchar esta palabra. Dios lo trajo a este preciso momento para decirte: a ti es quien yo estoy buscando, para que hagas vallado, para que te pongas en la brecha delante de mí a favor de los que están perdiéndose en su casa. Dios te trajo en esta mañana para hablarte, y ponle la fecha allí, Ezequiel 22:30, para los que apuntan, pónganle la fecha allí en su Biblia, porque esta palabra Dios la va a hacer recordar.
Y Dios va a decir, yo te hablé, pero tú no ayunaste, tú no buscaste mi presencia, tú no reclamaste el alma de tu familia, el alma de tu padre, el alma de tu madre, no la reclamaste para mí. No ayunaste, no clamaste, yo busqué. Acuérdate de ese domingo 12, hoy es 12, 11 de diciembre. Yo estaba llamándote a través de aquel morenito. Yo te estaba diciendo, yo estaba buscando a alguien en tu familia para que se presente delante de mí. Por eso este ayuno no es un ayuno cualquiera. Estaremos ayunando 2 semanas. Luego en enero vamos a recuperar. Recuerden que ya veníamos de 2 meses continuos de ayuno hasta que terminamos la vigilia. Pero hermanos, debemos orar al Señor y decirle, Señor, si tú estás buscando en mi familia, aquí estoy yo. ¿Alguien puede decirle al Señor, aquí estoy yo? Aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo. Yo me voy a hacer vallado. ¿Sabe lo que significa vallado? Es comenzar a levantar un muro de protección. Mira, hermano, el día viernes estuvimos aquí luego y estuvimos con los hermanos ayudando un poco. Después nos fuimos y tenía que entregarle una llave a Giovanni y me fuimos para allí, estuvo esperándome y nos hizo escuchar un audio. ¿Cuántos años tiene el chico, el joven? 22 años. Él me hace escuchar el audio de un joven de 22 años, que él conoce, un chico fuerte, atlético, con 22 años, un montón de fuerza, estudiar, saludable, no fumaba, no toma, pero sin el Señor. Sin la piedra fundamental en su vida, sin Cristo. Él está parado en un semáforo, ¿no, Giovanni? Y viene de atrás alguien y lo atropella. Y con una moto. Él estaba con una moto. Y lo atropellan. Y sufre un gravísimo accidente. Y ya ve que Giovanni era conocido a Giovanni. Y hacía días que Giovanni no lo veía. Le manda un audio y este joven le dice, quedé cuatripléjico, ¿no? Solamente tengo de la cintura para abajo, las piernas ya no se despiertan. 22 años. Entonces necesitamos hacer vallado por nuestra familia. Necesitamos hacer vallado por nuestros hijos, por nuestros nietos. Necesitamos ponernos delante del Señor. Dice aquí que se pusiese en la brecha delante de ¿quién? ¿De quién? De mí, dice Dios. De mí, necesito a alguien delante de mí que esté clamando. Mira, hermano, Dios está diciendo, yo te necesito delante de mí, en ayuno, en oración. Yo necesito que tú estés clamando a favor de ¿quién? A favor de los que se están perdiendo, a favor de los que necesitan. Mira, hermanos, hay una lista de oración, ya tenemos un montón, ¿no? Hay un montón de gente en el Facebook que ha pedido oración. Personas por las que estamos orando. Creo que estábamos en Bufalá cuando empezamos a orar por Cristóbal. Estábamos en Bufalá, ¿no? Estábamos en Bufalá. Un chico que tenía cáncer, tenía cáncer en el Paraguay. Y el pastor Octavio, el pastor cubano Octavio nos contactó y nos dijo, por favor, estemos orando al Señor. Y la iglesia allí también comenzó a orar. La iglesia comenzó a ser vallado. La iglesia se presentó delante de Dios y comenzó a orar. Yo no sé cuál sería la voluntad de Dios para él. Lo que sí sabemos es que ahora, mire, el de negro, el de rojo el pastor Octavio, el de negro es Cristóbal. El Señor lo sanó. El Señor lo sanó. A otros quizás Dios se los lleva, pero los puede salvar. Les puede dar salvación. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ayunar. Mañana estaremos comenzando con mi esposa, yo y Clau estaremos comenzando el día de ayuno. El día martes, necesitamos 2 para el día martes, 2 personas que ayunen y oren, se pongan de acuerdo, 2 personas que se pongan de acuerdo el día martes, que se pongan de acuerdo, mi hermano, que estén diciendo, vamos a orar por esto, por lo otro. Aquí tenemos una lista de oración, una lista que abarca un montón de áreas en las personas. Mire,
Oramos por un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oramos por conversiones genuinas y verdaderas. Oramos por provisión de trabajos dignos, recursos espirituales y materiales. Oramos por todos los niños, jóvenes y familias de la iglesia y de esta ciudad. Oramos por familiares inconversos. Oramos por obreros con un llamado claro y definido. Oramos por músicos llenos del Espíritu Santo de Dios. Oramos por crear programas en las redes sociales. Oramos por las obras misioneras. Ustedes ya saben que estamos orando por el Perú. Le he escrito a los hermanos de Kenia, no han contestado, pero los hermanos del Perú, ellos están pidiendo que les visitemos allí en Pucallpa. El hermano Joel Amasifuen. Oramos por las áreas de gobierno. Quizá usted dice, bueno, a mí el gobierno mucho no me importa. Sí que importa, porque lo que decidan las áreas de gobierno es lo que va a perjudicar o beneficiar al pueblo. Oramos por más cadenas de ayuno y oración, y hermanos, también seguimos orando y trabajando por comprar una nave acondicionada para la iglesia. Amén. Así que hay un montón de peticiones, más todas las peticiones que tiene Luisana, la copastora de la iglesia. Levanta la manito, Luisana. A ella la pueden ver, ya la conocen algunos, pero para los que no conocen, porque veo que hay gente por primera vez, a ella pueden decirle, mis hermanos, mire mi hermana, apúnteme esta lista de oración. Hermanos, alguien pedía, el tema de pedir, vamos con cuidado, porque le pedimos al Señor que Dios le dé trabajo y después la persona no aparece más. Hubo una persona que le pidió al Señor un trabajo específicamente. El último viernes, creo que hace como 3 viernes que no apareció más. Decimos, Señor, ¿qué ha pasado, no? Pero Dios está contestando, mi hermano. Que por mezquindad de Dios no sea. Dios es fiel. Ahora, cuando Dios sea fiel con usted, usted sea fiel con el Señor. Amén. Si congréguese, busque la forma de aprender la palabra y de obedecerla. El día martes, ¿quiénes están para el día martes? 2 para el día martes. Luisina, Zelandia. A ver, Luisana, pásate al miércoles tú, ¿vale? Luisina y Zelandia, pónganse de acuerdo. Para el miércoles, Eloy, bueno, déjame los 2 varones. Eloy y José Laguatasi. Día miércoles, 1 para con la Luisana. Luisana y Elena. Vale, Luisana y Elena, vale. Sí, entonces es el día jueves, ¿verdad? Vale, el día viernes, ¿quién puede ayunar? Omar con, vale, Omar, Oscar y Rosa. El día sábado, nosotros podemos ayunar el día sábado, claro, ¿no? Ayunar, no, también el sábado podemos ayunar. El día, Carlito, ¿cuándo quieres ayunar? ¿Tú el sábado? El domingo venimos, hermanos, todos los que estemos en cadena de ayuno, venga. ¿Cuántos se comprometen a orar el domingo, a ayunar el domingo? Por favor, estos domingos véngase temprano. Vamos a estar, hoy en la mañana estuvimos orando bien tempranito aquí. Véngase temprano, estaremos a partir de las 10 ya como mínimo ya estamos aquí. O está el Carlito, o está Giovanni, o estoy quien le habla. Estamos en este lugar. Los domingos vengamos y oremos al Señor. Se arrodilla y comienza a buscar al Señor. Así que tenemos todos los días cubiertos. ¿Alguien más quiere agregarse en otro día? El jueves, vale. Entonces el jueves. Vale. ¿Y medianera cuándo medianera? El lunes, vale, con nosotros. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregarse en otro día? El lunes también, vale. ¿Sí? Entonces. Vale, también, vale. Entonces ya tenemos cubierto todos los días y el que quiera agregarse más se apunta con la hermana Luisana o la hermana Elena, que ella está en el diaconado y está sirviendo, así que damos gracias al Señor. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Vamos a orar al Señor y hermanos, vamos a orar por todas estas listas, por toda la lista. Después si quieren saca una fotito a la lista de oración, pónganla, vamos a ponerlo en los estados del WhatsApp esta semana, a la lista de oración. Y vamos a pedirle al Señor y vamos a orar confiando en que Dios tiene poder para responder. Llevamos 7 años aquí en Badalona y en estos 7 años, año tras año, hemos sobrevivido por la fidelidad de Dios y por los milagros y la provisión que Dios ha hecho hasta este día. Amén. Así que damos gracias al Señor. Diga conmigo, tu palabra dice. ¿Dice la palabra del Señor?
Sí, mi hermano. Sí, la palabra de Dios dice. Así que vamos al Salmo 19. Salmo 19, versos 7 al 11. Vamos a ver allí la palabra de nuestro Dios. Oramos por todos los que están faltando en esta mañana. Hay muchísimas personas que no están hoy, que no vemos, pero oramos al Señor por sus vidas. Dios conoce su situación, Dios conoce el estado de su corazón. Salmo 19. Vamos a tener un momentito de entender la palabra del Señor. Salmo 19, 7. ¿Ya estamos al aire, no? Ya estamos al aire. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga y esta palabra pueda ser de bendición. No estoy aquí adentro. Ahora, la palabra del Señor sea sobre sus corazones. Dice la palabra del Señor, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es... ¿Qué es la ley de Dios? Así que lea, usted tiene algo perfecto en sus manos. Levante su Biblia. ¿Hay alguien que no tiene Biblia? ¿Hay alguien que no tiene? Alguien que se siente, vale, ellos dos, miren, alguien, vamos, atentos los diáconos, a ver, alguien que no tiene Biblia allí, miren, eso, mi hermana, o tráigale una Biblia a los que están ahí, a los jovencitos que están ahí en el medio. Eso es. Si no tiene Biblia, luego le vamos a regalar una. Dice la palabra del Señor, la ley de Dios es que perfecta. Levante conmigo la palabra. Aquí tiene algo perfecto. ¿Sí? No, su mujer no es perfecta, su esposo no es perfecto. Usted dice, ya me he enterado hace rato. Su hijo no es perfecto, su papá no es perfecto, su mamá no es perfecta, el maestro, el profesor del colegio no es perfecto. Diga conmigo, nadie es perfecto, pero la ley de Dios sí es perfecta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa, mi hermano, eso? Que la ley de Dios es la verdad absoluta. ¿Saben que hay una tendencia ahora, los jóvenes, para los que están en el colegio, para los que están en los institutos y para los que van a la universidad? Hay una corriente, es como un aire que corre de pensamiento por el mover de los estudiantes, que dice que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Dicen ellos, dice esta forma de pensar, dice que todo es relativo. Si yo pongo un número aquí, el número 6 aquí, para mí es un número 6. Pero si el otro se para del otro lado, dice, yo veo lo mismo, pero para mí es un ¿qué? Un 9. Entonces dicen, lo mismo pasa con la palabra del Señor. Depende de cómo la miremos, entonces es verdad o no lo es. Y hermanos, eso es una absoluta mentira. Porque Dios, el Dios de la creación, el Dios que formó tu cuerpo, tu complejo cuerpo, el Dios que formó el ojo por el que yo estoy observándote ahora y tú me estás observando, el Dios que creó el oído por el que yo escucho tu voz y tú escuchas la mía, el Dios que creó las cuerdas vocales, la forma de hablar, de expresarnos, la comunicación, el Dios que creó el olfato, el Dios que creó el gusto, el tacto, el Dios que creó tu cuerpo, ese Dios es un Dios perfecto. Nada te falta a ti y nada me falta a mí físicamente para que podamos ser lo que somos. Ese Dios es un Dios perfecto. Ya hemos dicho montones de veces, si estuviéramos solamente, haga conmigo este gesto. Mire, haga este gesto así. Eso es 1 centímetro más o menos. No haga así, sino así. Más chiquito así. 1 centímetro. Si estuviéramos a 1 centímetro más cerca del sol,
moriríamos fritos. Moriríamos de calor, absolutamente. Haga conmigo así ahora, otra vez. Te dice, parezco tonto. No, mi hermano, es para que usted vea. Si usted y yo estuviéramos más lejos de la luna, del sol, perdón, más lejos del sol, moriríamos de frío. Sin embargo, Dios puso la distancia correcta. La distancia perfecta. Dios todo lo ha hecho perfecto. Todo lo ha hecho perfecto. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor en esta mañana. Pero la Biblia dice, la ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta. ¿Para qué sirve la ley de Dios? Para convertir el alma. ¿Cuántos tienen alma? Levanten la mano los que tienen alma. ¿Usted tiene un alma? ¿Sabe dónde está el alma? Usted dice, en alguna parte andará, pero yo qué sé. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Mi alma, ¿cuántos tienen mente? ¿Cuántas veces la usa por día? Dice, bueno, cada tanto. Pero tenemos raciocinio, tenemos razonamiento, eso es mente. Por eso la pastora decía, transformado por medio de ¿qué? De la renovación de nuestra alma, de una parte de nuestra alma, de nuestro entendimiento. Entonces, la Biblia dice que la ley de Dios, voy a agarrar esta que me es más cómoda, tengo esta que para la semana. La ley de Dios es perfecta y esta ley puede ¿qué? Convertir, ¿qué cosa? Mi mente, mis emociones y mi voluntad. La ley de Dios puede convertir mi mente, mis emociones y mi voluntad. ¿Qué es convertir? Es dar vuelta, es transformarlo en lo original. La palabra conversión en el lenguaje bíblico significa volverlo al original. ¿Por qué volverlo al original? Porque el hombre ha pecado y ha perdido su esencia original. ¿Cuántos degenerados hay aquí? Todos. Todos somos degenerados. ¿Por qué? Porque fuimos degenerados por el pecado. Perdimos la originalidad cuando hemos pecado. ¿Alguien mintió alguna vez aquí? Levanten la mano los que han mentido. Usted es un degenerado. Usted, pastor, me trajo para decirme eso este domingo. No, hermano, lo traje para decirle que la palabra de Dios lo va a convertir. Usted ya no será un degenerado. Ay, dice usted, menos mal. Pero la palabra de Dios convierte. ¿Por qué necesito una conversión? Porque el pecado que mora en mi vida me ha llevado a hacer cosas malas. Entonces, hermanos, no eres tú el que va a cambiar a tu esposo ni a tu esposa. No eres tú el que va a cambiar a tu hijo o a tu hija. No eres tú el que va a cambiar la sociedad, sino la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder para convertir. Arrepentimiento en el... ¿qué palabra es en el griego? ¿Qué palabra era? Para los que saben griego. ¿Alguien sabe griego aquí? Señor Jesús. Creo que está... A ver si lo encuentro rápidamente. En San Marcos, ¿no? A ver si lo encuentro en San Marcos 1. Metanoia. San Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. O sea, está diciendo metanoia. ¿Qué significa eso?
cambia de opinión. Cambia de opinión. Yo iba en una dirección en mi vida, en una dirección perdida, pero resulta que ahora llega el Señor y ahora voy camino a la salvación. Eso significa arrepentimiento. Es un giro de 180 grados. Es un giro de 180 grados. Iba hacia el infierno, apartado de Dios, pero llegó el Evangelio, llegó la buena noticia y la palabra del Señor me convierte, allí como dice, la ley de Dios que convierte el alma, es perfecta, llegó a mi vida y ahora voy camino a la salvación. Eso significa conversión, eso significa transformación. Y hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos en ese proceso. Y dice la palabra del Señor, el testimonio de Dios es fiel. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Pásame al verso 8, porfa, Carlito. Los mandamientos de Dios son rectos. ¿A cuánto le gusta la rectitud? Levante la mano a los que les gusta la rectitud. Hoy es para el día de ejercicio, ¿saben? ¿Le gusta la rectitud? ¿Está seguro? Ahora, ¿a cuánto le cuesta caminar en rectitud? Me gusta la rectitud, pero a veces es dura. Es dura. Pero la Biblia dice que los mandamientos de Dios son rectos. O sea que significa que los mandamientos de Dios a veces son... Dios me dice a mí, José Luis, debes perdonar. Dios me mira y me dice, debes perdonar como yo te he perdonado. Y entonces yo miro a Dios y decir, Señor, pero tú eres Dios, yo no. Porque para buscar excusas somos rápidos nosotros. Y Dios dice, ¿y qué tiene que ver? Eso ya solo lo sé desde la eternidad. Y yo miro a Dios diciendo, Señor, pero tú tienes poder para hacerlo. Y Dios me mira y me dice, y yo estaré contigo, también te voy a dar poder para que perdones. Pero enseguida nosotros, fíjense hermanos, enseguida a lo recto le buscamos la vuelta. Porque ¿a cuánto le cuesta perdonar? Ahora todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque vivir perdonando es vivir muriendo a nosotros mismos para tener vida. Perdonar, vivir en los caminos rectos de Dios, es difícil a veces. Pero la Biblia dice que alegran el corazón. Miren lo que dice aquí. Los mandamientos de Dios son rectos. Sé que son duros, pero alegran el corazón, traen alegría al corazón. ¿Por qué a veces mi corazón está triste? Porque no estoy andando en los caminos rectos del Señor. La Biblia dice que el mandamiento de Dios es recto, es justo. Y que cuando yo ando por allí, mi corazón recibirá alegría. Y dice la palabra del Señor, el mandamiento, el precepto de Dios es limpio, es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuántas veces se nos ha metido una basurita, lo ha entrado polvillo en el ojo y uno va rápido a buscarse? ¿Qué se va a echar? ¿Un poco de detergente? ¿Busca lejía para echarse? ¿Va a la nevera y dice una Coca-Cola para echarme en el ojo? No, va y busca agua limpia para limpiarse. Y la palabra del Señor está establecida para nosotros como un agua que va a limpiar constantemente mi visión de ver las cosas. Yo puedo ver un 6 y usted puede ver un 9. Pero lo cierto es que cuando miramos de acuerdo al mandamiento de Dios, que fue Él el que escribió el número, lo inventó, entonces lo miramos desde la posición correcta. Podemos estar viendo a una persona. El Señor se presenta en el templo y ve una lista, una cola larga, de gente que se acerca a las arcas de las ofrendas. Y seguramente
Allí en la cola había gente que tenía mucho dinero, gente que estaba bien vestida, gente que antes de salir a ofrendar había desayunado, gente que había visto que sus negocios iban bien y llegó a la cola de las ofrendas. Y resulta que cuando llega se encuentra una ancianita. Y la ancianita no olía bien. Y la ancianita no tenía buena ropa, así que marquemos un poco de distancia porque no vaya a ser que tenga alguna peste esta viejita. Y el que estaba delante de la ancianita seguramente miraba por el hombro, por encima del hombro a la viejita, diciendo, ¿y esta viejita qué hace aquí? ¿Qué traerá si no tendrá nada? Sin embargo, hay alguien que está mirando desde lo lejos y él ve lo que nadie veía, la actitud correcta. Ninguno de ellos había visto a la ancianita, pero había alguien que había creado a la ancianita, que le había visto salir de su casa, que había visto cómo juntó todas sus últimas moneditas y dijo, hoy Señor, hoy voy a ir a ofrendarte, voy a ir a darte gracias. Hoy voy a ir a dar, Señor, aunque no tenga más nada, hoy te lo voy a dar porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi sustento, Señor. Porque yo ya estoy vieja y estoy cada día más cerca de tu presencia. Estoy agradecida, Señor, por todos estos años que me has dado. Estoy agradecida porque me has acompañado, me has sustentado, has perdonado mis pecados, has sanado mi corazón. Y ella llega a la cola y está esperando. Nadie la ve. Para todos era alguien que pasaba desapercibido. Pero la palabra del Señor dice que allí estaba el Señor Jesús. Y el Señor se vuelve a sus discípulos y le dice, observen la colita, observen la cola, observen toda la gente que está allí. Y el Señor dice, ¿ven aquella ancianita? Ella dará más que todos estos otros, porque ella está dando de su corazón. Por eso la palabra del Señor dice que el precepto de Jehová es puro, porque Él mira lo que nadie puede ver. Nosotros miramos de acuerdo a nuestra condición. Nosotros miramos de acuerdo a lo que nos parece, lo que nos enseñaron o lo que nosotros, a los parámetros de justicia de nuestra mente. Pero hay alguien que juzga todas las cosas porque conoce todas las cosas. Él conoce todos los detalles, los pormenores de las vidas. Y dice la palabra del Señor que cuando Él nos alcanza con su palabra, podemos llegar a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. El discernimiento del que hablaba la pastora hace un momento. Verso 9. Dice allí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Usted puede confiar en la promesa de Dios porque esta promesa, la promesa que está aquí, que usted tiene en su palabra, que usted tiene allí en su mano, no es un libro histórico, no es un libro que está pasado de moda, no es un libro analfabeto, no es un libro para engañar a las personas, es la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor, mi hermano, esta palabra que usted ve aquí y que usted tiene en sus manos, lleva impreso, lleva por naturaleza adquirida la naturaleza de ese Dios eterno. Hace unos años atrás, todos escucharon la caída del Lehman Brothers. ¿Nadie sabía? ¿Alguien escuchó alguna vez? Era un banco internacional. Un banco que tenía cantidad de millones de dineros en todo el mundo. A ese banco estaban adheridos muchísimos otros bancos. Muchos bancos de centrales, de naciones, dependían de ese banco en Estados Unidos. Y cuando cayó ese banco, se derrumbó empezó toda una crisis económica a nivel mundial. Pero donde iba un representante de ese banco y decía, yo soy el representante del Lehman Brothers, las puertas se abrían. ¿Saben por qué? Porque detrás de esa persona había una institución, había alguien que respaldaba, tenía el respaldo. Esa persona tenía el respaldo de una institución poderosa. Y la palabra del Señor dice que esta palabra tiene el respaldo
de ese Dios extraordinario. Él dijo, si Él le dijo algo a usted, Él lo va a cumplir. Si Él le prometió algo a usted, Él se lo va a cumplir. Porque esta palabra lleva impresa el respaldo de la presencia de ese Dios que no cambia. El Dios que adoramos en este lugar es un Dios omnipresente, es un Dios omnipotente, es un Dios eterno, es un Dios omnisciente, es un Dios santo, es un Dios inmutable, es un Dios que es amor, es un Dios que es justo. Pues esta palabra tiene el respaldo de ese Dios. Esta palabra es poderosa, como lo es su autor. Esta palabra es eterna, como dice allí, permanece para siempre. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras que yo he soltado sobre tu espíritu, sobre tu alma, no pasarán. Esta palabra es inmutable. Esta palabra no cambia. Esta palabra no cambia, aunque cambien los gobiernos, aunque cambie la gente que la interpreta. Esta palabra no cambia. Esta palabra es santa, es limpia. Esta palabra es luz. Esta palabra es dirección. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos imperiosamente la actuación de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Hemos leído en la semana y el día viernes, Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Así dice la palabra. La tierra desordenada y vacía representa nuestra vida. Y una tierra desordenada, vacía, por sí misma no puede hacer nada. Los evolucionistas dicen que si usted, que la materia comenzó a evolucionar y millones y cientos de millones de años y hubo un choque atómico por ahí y no sé, el hidrógeno y el carbono y el oxígeno y todas esas cosas se fueron juntando hasta llegar a lo que somos. Hay que tener mucha fe para ser ateo. Porque usted tira un palo aquí, lo tira aquí. Y puede venir dentro de 30 años y le puedo asegurar que ese palo estará ahí. La tierra desordenada y vacía por sí misma no puede hacer nada. Mi vida desordenada y vacía por mí mismo no puedo hacer nada. Puedo ir al psicólogo, puedo ir a las terapias, me pueden dar pastillas, me pueden aconsejar, me pueden dar dinero, me pueden dar un montón de cosas, títulos, puedo comprender todas las cosas, pero si Dios no hace algo, mi vida seguirá siendo desordenada y vacía. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y también sobre la tierra desordenada y vacía había tinieblas. Y en este versículo es el versículo más terrible, uno de los versículos más terribles de la Biblia. Porque aunque este versículo está puesto como el segundo versículo de la Biblia, este versículo representa al hombre que se apartó de Dios, a la mujer que por hacerle caso a la serpiente fue y hizo lo que no tenía que hacer. Este versículo representa a un hombre que por escuchar a su mujer desobediente fueron a hacer lo que no tenían que hacer y quedaron desordenados y vacíos y estaban encima en tinieblas. Y esa es la condición de alguien que no tiene a Dios, que no tiene la palabra, que no tiene el respaldo omnipotente, eterno, omnisciente, inmutable, santo, omnipresente, justo y amoroso de la palabra. Por eso el diablo, si va a apartarte, si el diablo quiere destruirte, lo primero que va a hacer es apartarte de la palabra. No leas la palabra, no aprenda la palabra. ¿Por qué usted cree que es más entretenido mirar la televisión? Porque ya el enemigo se ha buscado la forma. ¿Por qué usted cree que es más importante andar paseando que leer la palabra? Porque el enemigo ya se busca la forma de apartarnos de la palabra. Pero nosotros, dice la Biblia, Hebreos
Hebreos 12, a ver, Hebreos 12. Si no recuerdo mal. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Dice allí. ¿Qué dice? Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Dónde están los nosotros en esta mañana? Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Sino que tienen fe en la palabra, ¿para qué? Para preservación del alma. Si el diablo logra hacerte dudar de la palabra, habrá destruido tu alma. De hecho, hay muchas personas que viven en un estado de desorden y vacío y tiniebla. Ya están destruidos por haber dejado la palabra. Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿A cuánto le gusta ser perdedores? Nosotros no somos de los que retroceden. La palabra del Señor dice allí, Salmo, volviendo al Salmo, Salmo 19, es un precioso salmo, junto con el Salmo 119. Para los que puedan aprender el Salmo 119 de memoria, la semana que viene y lo recita aquí. Salmo 19. Salmo 19:9. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. La palabra temor se refiere a la palabra de conocimiento, de sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, diga conmigo, los juicios son de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cuántos creen que vivimos en un mundo injusto? Ayer hablábamos de cómo los árabes le van a regalar a la selección ganadora del mundial, le van a regalar, hoy me sabía el nombre del coche, un coche a cada uno de ellos, carísimo. Yo hablaba con mi nieta y le decía, ¿tú crees que le hace falta a los jugadores de la selección que alguien le regale un coche? Sin embargo, la injusticia plantada en los que tienen mucho. Gracias a Dios que hay por ahí entre ellos gente que se acuerda que en el África hay un montón de niños que se están muriendo. Gracias a Dios que se acuerdan algunos de que hay un montón de gente que no tiene una sanidad justa. Gracias a Dios que hay gente que se acuerda de que hay gente desamparada. Pero la Biblia dice que los juicios de Dios, porque habrá un juicio, y cuando Dios juzgue lo hará con verdad. Él lo hará con verdad. Él lo hará con justicia. Verso 10. Deseables son los mandamientos de Dios más que el oro, y más que el oro, más que mucho oro refinado. Los mandamientos son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué hay en guardar la palabra? ¿Qué hay? Galardón. Hay galardón. Hay recompensa. ¿Estás luchando por obedecer? Sigue luchando, porque Dios va a recompensar. Dios va a prosperar. La palabra del Señor dice,
para los que quieren prosperar. Allí me estoy saliendo del esquema que tenía preparado, pero dice Josué 1. Diga conmigo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le gusta que el Señor lo prospere? ¿Que le salga todo bien? Pero, mi hermano, este versículo no se puede leer. Esas promesas no se pueden efectuar si no leemos el contexto. Entonces dice, verso 6, verso 5. Vamos al verso 5, Carlito. Josué Olaya, que está ahí. Josué 1, 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ya tenemos dos beneficios. ¿Qué cosa? Nadie te podrá hacer frente. O sea, vas a vencer. Esta palabra es para usted en esta mañana. Esta palabra es para usted, es para el que cree. Es para el que toma la palabra del Señor y dice, Dios me está hablando en esta mañana. Yo no sé cuáles son tus enemigos. Yo no sé cuántos enemigos estás enfrentando, pero la palabra del Señor te dice en esta mañana, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Aquí se le pone ya un poco. Esfuérzate y sé valiente. Pero el domingo, pastor, que viene mi abuelita a visitarme, no viene nunca. La traes a la iglesia a tu abuelita. Que venga a adorar al Señor. Que es preferible, hermanos, que es preferible adorar a la abuelita y juntos irse al infierno o que venir, esforzarse y ser valiente y venir a adorar a Dios. Porque eso es lo que dice, recuerden el título era, tu palabra dice. ¿Y qué dice Dios en su palabra? 6 días trabajará, 6 días trabajará y 1 apartarás para adorar a tu Dios. ¿Ha apartado ese día? Porque este es un mandamiento. Y aquí la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Tienes que apartar un día para buscar a Dios. Tienes que apartar un día para rendirle pleitesía a tu Dios. Tienes que plantar, tienes que buscar un día donde te vas a retirar para adorar, no solamente para adorar a Dios, sino que eso va a producir un beneficio en tu corazón. Ojalá que pueda terminar con todos, pero si no, le voy a dar 10 puntos que son extraordinarios en cuanto a la palabra del Señor. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Cuántos entienden este versículo? 1, vale. ¿Cuántos no lo entienden? Levanten la mano conmigo los que no lo entienden. ¿Cómo aplico hoy este versículo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo aplico este versículo, pastor, a mi vida? ¿Cuántos lo quieren saber? 1, 2. Bueno, después se lo digo allá arriba. Porque el resto no lo quiere saber. ¿Lo quiere saber o no? La Biblia dice, mi hermano, lo que Dios le está diciendo allí, Josué, tu trabajo será confiar en mi palabra. Tu trabajo será que si yo te digo que avance, tú avanzas. Josué, yo te digo que des vuelta a Jericó. Durante un día tú le das vuelta a Jericó durante un día sin cuestionar mi palabra. Tú le das una vueltita y te vuelves a tu lugar y descansas. Y así harás el primer día, así harás el segundo, y así harás el tercero, cuarto, quinto día, sexto día. Y el último día, darás 7 vueltas. Y eso requiere valor. Requiere no cuestionar lo que Dios está diciendo. ¿Tenía sentido lo que Dios le iba a decir a Josué? No tenía mucho sentido, no había mucha lógica.
Pero cuando Dios te manda algo, hermano, no te va a dar explicaciones a ti y a mí por qué Él lo quiere hacer. Hace más de un año ya, salíamos para un bautismo en la playa y teníamos el coche en la puerta de la... Y salgo y no arranca el coche. Miren, miren mi mente. Y comencé a orar en el coche. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Diablo inmundo, saca las manos y se ve que no la sacó porque no arrancó el coche. Nos fuimos con el auto de la Bea para la playa, bautizados. Y a la noche digo, el Giovanni, tengo que llamarlo a Giovanni. El Giovanni debe salir del coche. Así que busco el teléfono de Giovanni. Como él no me hablaba tampoco y yo no lo hablaba, a buscar el teléfono. Busco el teléfono de Giovanni. ¿Dónde está Giovanni? A ver, ¿dónde está? Claro, no tiene el teléfono. ¿Para qué quiere Giovanni? Déjalo que se congrega en otro sitio. Anda molestando. Déjalo. Esto lo digo porque la Clau lo ha dicho. No te metas con la oveja de otra. ¿Dónde está Giovanni? Giovanni, tengo un problema. Bueno, mira, pastor, ahora ya mañana, creo que al siguiente día, ¿no? Vino Giovanni. Se puso ahí, y vino con la Mili. ¿Cuál fue Mili, cuál fue la frase que dijo? Vengo de visita, ¿no? Estábamos de reunión, ¿no? Habíamos terminado la reunión el domingo. Mire la mente nuestra. Mire la mente mía y la mente de la Mili, y la Clau, que también es que... Ese día Dios tenía una palabra. El problema no era la batería, era la solución que Dios tenía para una familia. ¿Se da cuenta? El problema no es problema. Ya parezco Arjona yo. El problema no es problema, mi hermano. El problema es cuando yo no veo lo que Dios quiere hacer. El problema es cuando yo no entiendo lo que Dios quiere hacer. Ahí está el problema. Y la palabra del Señor le dice, Josué, tú tendrás que hacer eso. Ahí no cuestiones, no preguntes, no te voy a estar dando explicaciones a ti. Se supone que yo soy Dios y tú eres el pedazo de polvo. Y comienza Josué sin cuestionar y hace lo que todo. ¿Y sabe lo que le está diciendo aquí? ¿Sabe lo que le está diciendo aquí a Josué? Josué, si tú obedeces mi palabra, sobre tus manos pondré la bendición y tú la vas a repartir. ¿Sabe qué está pasando aquí? ¿Alguien sabe lo que está pasando aquí? Dios está cumpliendo la promesa a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Aquí está pasando ante nuestros ojos. Y aquí está pasando en este día 11 de diciembre del 2022. Está pasando. Si tú me crees, dice Dios, si tú crees en mi palabra, yo pondré en tus manos bendición que te servirán para ti y vas a repartir a otros. Vas a poder bendecir a otros. Vas a poder hablarle de lo que yo he hecho en tu vida. Vas a poder darle sanidad, la sanidad que ellos necesitan. Le podrás dar esperanza, le podrás dar consuelo, le podrás ayudar. Eso es lo que está sucediendo en este versículo. Y hermano, Dios te hace hoy, Dios te hace y Dios me hace a mí depositario. Y Él me dice, porque tú y no otro, tú repartirás. Y nadie puede repartir si no tiene primero. Nadie puede dar si primero no recibe. Y en esta mañana usted está recibiendo esta palabra. Porque tú vas a repartir la bendición. Porque tú le vas a anunciar a los que están en tinieblas mi palabra. Porque tú vas a orar y tu oración será oída delante de mi presencia. Porque esta semana vas a estar ayunando y tu ayuno y tu oración serán puestos delante de mi trono. Y te va a pasar lo que le pasó a Cornelio. Para los nuevos es normal que nos vayamos de una Biblia, de un pasaje a otro, así que no se asusten. Dice la palabra del Señor, Cornelio no era, el libro de Cornelio no existe. Hechos capítulo 10, Hechos 10, ya estaba por decir Cornelio 10, pero no. Es Hechos número 10. Esto te va a suceder, mi hermano. Esto te va a suceder y tú tendrías que estar diciendo, yo recibo esa palabra.
Había en Cesarea un hombre llamado, había en Badalona un hombre llamado, había en Badalona una mujer llamada. Está agarrando el mensaje, ¿no? Por fin dijo amén a alguien. Y el otro dijo amén, como de eco. Había en Badalona el 11 de diciembre un hombre y una mujer. Verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía, ¿qué cosa? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando. Siempre. Y dice la palabra del Señor que a este hombre le fue enviado un ángel. Y el ángel entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, porque quiero decirte algo, mi hermano. Para toda persona que ora, que le crea la palabra del Señor, comienza a ser conocida en el cielo. Dios miró, como de la misma manera que Cristo miró la fila y vio a la ancianita, Dios mira en esta mañana. Y Dios mira a las multitudes de la tierra y dice allí en Badalona, escuchen, presten atención, porque Dios no se olvida, mi hermano. Para Dios, escuche, para Dios usted no es un número. Para Dios usted no es una simple historia. Para Dios usted es lo más preciado que Él tiene en la tierra. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios a los que están sentados en esta mañana aquí. De tal manera, no encuentra palabra el escritor. Y él dice de tal manera, me ama Dios que envió a su unigénito Hijo para que en el momento en que yo creyera, tuviera vida eterna. Y dice la palabra del Señor que el ángel le dice, Cornelio, Cornelio, escucha. ¿Sabe por qué le dice Cornelio? Porque en el cielo Dios le había dicho al ángel, ve a la casa de Cornelio. Y saben, los ángeles no son omniscientes ni omnipresentes. Así que el ángel tuvo que haber recibido la dirección correcta. El ángel tiene que haber escuchado de Dios. Tienes que irte ¿a dónde era? ¿A Cesarea? ¿A dónde era? A Cesarea. Tienes que ir a la casa de fulanito donde hay un árbol en la puerta. Allí vive cerca de un arroyo, está cerquita del Mediterráneo. La casa es de color tanto, tiene su esposa y tiene niños. Dios conocía con exactitud. Porque el hombre y la mujer que le creen a la palabra del Señor y creyendo en la palabra del Señor se arrodilla todos los días y le dice, Señor, yo invoco tu palabra. Aunque esa persona esté luchando y tenga dificultades, Dios, por amor a su palabra y por lo que Él prometió hacer con esa persona, Dios le va a contestar. Y Dios va a conocer tu necesidad. Y Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu situación. Dios la conoce. Y Él allí, la palabra del Señor dice, Cornelio, porque el ángel había recibido toda la información, todo el expediente, Dios se lo dio al ángel. Y Dios le dijo al ángel, escucha una cosa, ángel, ven para aquí. Tienes que ir a la casa de Cornelio. ¿Cornelio quién es? Cornelio es fulanito de tal, es alguien que da limosna, es alguien que hace muchas oraciones, es alguien que ha confiado en mi palabra, es alguien que ha creído, es alguien que ha guardado temor a mi palabra, es alguien que estuvo en una reunión en Badalona y le creyó a mi palabra. Yo conozco todos los pormenores. Y entonces el ángel llega a la casa y le dice, Cornelio, tengo algo que decirte. Y dice la palabra del Señor allí, verso 4.
¿Qué es, Señor? Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiero que preste atención a esto. ¿Los ángeles son omnipresentes? ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice que no. O sea que el ángel puede estar en un lugar a la vez. Y cuando el ángel dice, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios, a no ser que sea muchísima, pero millones de coincidencias, que el ángel haya escuchado las oraciones, cosa que es poco probable, entonces el ángel tenía información. Pero como yo estoy seguro de que este ángel nunca escuchó las oraciones de Cornelio, alguien le tiene que haber dicho, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas delante de Dios. Porque aunque el ángel no se entere de nada, hay alguien que se entera. Porque aunque tu esposo no se entere que tú estás creyendo, hay uno que se entera. Porque aunque tu esposa no se entere que tú estás creyendo, hay uno que se entera. Aunque tú veas a tu alrededor que todo está perdido, pero si tú le estás creyendo a Dios, entonces serás señalado por el Señor. Los filisteos, mis hermanos, un pueblo fiero, no fiero de feo, era un pueblo de aguerrido, un pueblo que no le importaba nada matar niños, matar recién nacidos, matar a los niños dentro del vientre de la madre. Asediar una ciudad, asediarla hasta que mueran de hambre. Era un pueblo que no le importaba nada. Avanzó contra una ciudad, contra Israel. Y dice la palabra del Señor que un hombre que le había creído a Dios, un hombre se plantó en un terreno de lentejas. Este hombre se llamaba Samá. Y dice la palabra del Señor que en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, comenzó a pelear. Y dice la palabra que Dios le dio la victoria a aquel hombre. Y defendió el pequeño terreno de lentejas. Un solo hombre contra un ejército. Usted dice, pastor, eso es de Spielberg. Eso es ciencia ficción. No, mi hermano, es para el que cree. Es para el que confía en Dios. Es para aquel que dice, Señor, yo he puesto mi confianza, he depositado mi corazón delante de tu presencia. Y dice la palabra del Señor que a la casa de Cornelio llegó la bendición. En la casa de Cornelio ese día se manifestó lo que él había sembrado. Escuche, ese día, el capítulo 10 del libro de los Hechos marca un día de salvación. Pero ¿saben qué? Es el día en que Cornelio recogió lo que había sembrado. Oraciones, ayuno, limosna, hacer lo correcto, creerle a la palabra. Diga conmigo, está llegando el día en que voy a cosechar lo que estoy sembrando. Tal cual. ¿Qué está sembrando? El tema es qué estoy sembrando. Por eso en esta mañana, Señor, ayúdame a sembrar. Tu palabra dice, Señor, que tú eres eterno. Tu palabra dice que eres eficiente. Tu palabra dice que eres perfecto. Hemos dicho que Dios es omnipotente, es eterno, es omnisciente, es santo, inmutable. Dios es fiel, Dios es omnipresente, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia. Por lo tanto, tu palabra tiene todos esos atributos adheridos. Y cuando yo hago mía la palabra del Señor, cuando yo, para terminar en esta mañana, porque quisiera hablar, tengo un estudio sobre la palabra del Señor, pero no quiero irme sin que pudiéramos ver San Juan 14, 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús a Judas, no el Iscariote, sino a otro, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En la mañana meditaba sobre este versículo y pensaba cuán importante es para Dios, cuán importante es para Dios que usted y yo le creamos a la palabra. Y como decía mi esposa, permitir que la palabra me transforme, transfórmame, Señor. Señor, me doy cuenta al mirarme en la palabra, cuántas cosas no están bien en mi vida. Al mirarme en la palabra todavía muchas veces veo que hay desorden y vacíos dentro de mi corazón, dentro de mi alma, dentro de mi mente, Señor. Hay vacíos y hay tinieblas. Y esto es así aunque usted y yo no digamos amén, pero es así. Señor, muchas veces me identifico con el verso 2 de la Biblia. Tierra desordenada y vacía. Y necesito, de la misma manera que la tierra necesitó, que un poder superior se ejerciera sobre ella, de la misma manera que si yo a este palito que lo tiré hace un rato no lo levanto, seguirá tirado ahí. Si yo no lo levanto, él sigue tirado ahí. De la misma manera necesito que Dios obre en mi vida. Y aunque yo no había hablado con mi esposa de qué iba a hablar, porque por bosquejo, tengo un montón de bosquejos empezados, y en la mañana me levanté diciendo: Señor, temprano. Ella leyó Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor allí: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que ¿qué? ¿Recuerden el palito tirado ahí? ¿Qué hizo el Señor? Se humilló. Llegó hasta donde yo estaba. Y eso es lo que Cristo hizo al venir a la tierra. Se humilló. Se arrodilló para alcanzarme. Se despojó de sí mismo. No se aferró a su puesto, sino que Él, para alcanzarme, se hizo hombre como yo. El discipulado de los martes estamos aprendiendo de la humanidad del Señor. No creas que Dios no sabe con lo que tú luchas. Él lo sabe. Él se humilló, Él sabe. Él sabe lo que es sentir la voz del tentador. Él sabe lo que es sentir cómo muchas veces hay que sudar para ganarse la comida día a día. Para los que trabajan y andan todo el día corriendo, Dios te dice: no creas que yo no sé lo que tú sientes. Él sabe lo que es sentirse desesperado. El viernes me tocó a mí un problema con un desagüe.
y uno entra en desesperación. Y hermanos, el Dios que encontramos en la Escritura es un Dios que sabe lo que es sentirse desesperado. Sabe lo que es meter la mano al bolsillo y no encontrar. Sabe lo que es mirar a su alrededor y sentir la opresión de querer hacer lo correcto, pero no encontrar apoyo. Su propia familia, la misma familia del Jesús, dijeron, no está bien, no está bien. Tiene un delirio religioso. El Señor sabe lo que te cuesta mantener la fe, lo que te cuesta vivir en santidad, el Señor lo sabe. Porque la Biblia dice allí en Filipenses que Él se despojó a sí mismo. Pero mis hermanos, la diferencia entre Él y nosotros es que Él tiene poder. Él tiene poder para ayudarnos. Y en esta mañana la palabra, el término es tu palabra dice. El texto es tu palabra dice. Y Él dice que su palabra tiene poder para fortalecerte. Puede fortalecer tu fe. La palabra de Dios puede alimentar tu fe. La palabra de Dios puede darte la salida, la sabiduría, el conocimiento, la fuerza para enfrentar las tormentas, la fuerza para seguir adelante, la fuerza que si has caído, la fuerza que necesitas para levantarte. La palabra de Dios. Por eso en esta mañana, ya para terminar, vamos a pedirle al Señor. Decirle, Señor, tu palabra dice que tú eres Dios y yo soy tierra. Tu palabra dice que tú eres santo y que yo soy pecador. Tu palabra dice que tú eres justo y yo injusto. Tu palabra dice que tú eres verdad y yo soy la mentira. Tu palabra dice que tú eres fiel y yo soy infiel, Señor. Y aquí con toda mi debilidad vengo ante tu palabra. Porque tu palabra te representa. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es esta mañana, 11 de diciembre, que debemos guardar la palabra. Decir, Señor, yo voy a confiar en tu palabra. Yo voy a atesorar tu palabra. Y aunque vea a mi alrededor todo destruyéndose, Señor, y yo vea la injusticia y vea, Señor, la temeridad y vea, Señor, el desprecio a tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, si tú me ayudas, yo voy a guardar tu palabra. Y el Dios de los cielos, Él decreta, tú repartirás a este pueblo las bendiciones que pondré en tu mano. Porque la palabra del Señor dice, la palabra de Dios dice que da pan al que, ¿al qué? Al que come. ¿Cuántos comen pan? Dios da pan al que come y da semilla al que ahora. No cambia el versículo. Dios da pan al que siembra. Digo, ¿quién anda sembrando pan por ahí? Se siembra semilla, no pan. No ande sembrando cualquier cosa, mi hermano. Sembré un frasco de mayonesa, dice, para que tenga una planta de mayonesa. Ay, pastor, voy a sembrar 10 euros para que Dios me dé. No, mi hermano, esto no es un jardín esto no es un vivero. No funciona así. Tengo que sembrar en mi vida en los atrios del Señor. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Plantados en la casa del Señor significa plantado en la palabra. Cimentados en la palabra. ¿Cómo es el tema del viernes? ¿Alguien sabe el tema del estudio del viernes? Afirmados, fortalecidos y establecidos. Afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Cuáles serían las tres iniciales?
A, F, ¿y cuál la otra? E, AFE. Dígale al que tiene a su lado, sé un AFE. Afirmado, fortalecido y establecido. ¿Sí? Póngase sobre sus pies en esta mañana. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Sí, vamos a orar al Señor en esta jornada. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Sí, manténme esa otra, por favor, otra melodía para orar al Señor. Ven, mamá, vamos a orar al Señor.